Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el segmento de entrevistas de este medio de comunicación que gracias a la Corporación UNIR sigue transmitiendo día tras día. Bueno, vamos a seguir tratando con diferentes voces sobre esta aprobación de la Asamblea Nacional a la ley mal llamada de defensa de la dolarización, porque se suponía que con desespero el gobierno nacional quería poner esta ley, supuestamente porque iba a ganar el candidato de UNES, Andrés Arauz. Y la campaña se basó en justamente eso, decir que el candidato Arauz venía a desdolarizar, venía a poner en riesgo este sistema monetario, el cual nos rige desde el año 2000. Entonces, lo raro es que gente que se pronunció en un momento en la Asamblea Nacional como en contra justamente de la privatización del Banco Central, de darle el poder a la banca, terminaron votando, sí, terminaron aprobando esta ley, que obviamente esperamos el veto del señor presidente de la República o en este caso el pronunciamiento de la Corte Constitucional por las inconstitucionalidades que han señalado algunos actores justamente sobre esta ley. Damos la más cordial bienvenida a la economista María Elsa Viteri, con quien vamos a conversar justamente sobre este tema y cuáles serán las consecuencias de haber aprobado esta ley, porque a nosotros sí nos preocupa una vez que hemos leído, no en su totalidad, pero sí la gran mayoría de la ley, en donde vemos cosas como liberalizar tasas de interés, en que va a haber una junta que va a estar llena de gente representante de la banca, no hay un solo representante, por ejemplo, de la ciudadanía, o sea, ahí va a dominar realmente la banca. Estimada economista, muy buenos días. ¿Cuáles serán esas consecuencias que vamos a tener por esta aprobación de esta ley? Muy buenos días. Buenos días a ustedes y por supuesto a todos los que nos escuchan, ¿no?, a través de Hoja de Ruta Radio. Yo creo que es importante retomar un poquito el antecedente que usted ha planteado, ¿no? Y es importante retomarlo, ¿sabe por qué? Porque definitivamente lo que hay que entender es que aquí hay una estrategia mayor y hay una estrategia que lo que impulsa es la dominación realmente del manejo económico, de las decisiones y de las definiciones y la exclusión de lo que es el pueblo ecuatoriano y su parecer. ¿Y por qué lo digo? Porque, como usted bien lo ha planteado, ¿no?, en la campaña se nos dio una posición de que estar seguros de que iba a ganar un candidato, ¿no?, con el riesgo supuestamente para ellos de ese candidato, cuando en realidad es el que defiende la dolarización. Pero por otro lado se estaba tejiendo una estrategia en donde en realidad no iban a ser nunca el poder político, ¿sí?, el poder del gobierno. Pero fíjese usted cuál era en realidad la estrategia que se estaba manejando. La estrategia que se estaba manejando era que este gobierno sea el responsable absolutamente de todos estos elementos, digamos así, esta transformación y este retorno del neoliberalismo, para dejar inclusive la posibilidad al nuevo gobierno, dado lo que hemos visto que ha ocurrido en otros países en donde este tipo de presidentes ha ejercido su accionar, entonces intenta dejarlo blindado, dejándolo aparecer como que no ha tenido la responsabilidad de estos procesos. Más aún, si una de las cosas que fraguaron en la campaña fue intentar decir que no eran 10 años, sino 14 años. Uh -huh. Entonces, mire usted cómo la estrategia va mucho más allá, cómo en realidad el juego fue perfecto, ponernos el velo en los ojos, porque ellos en realidad estaban trabajando por no perder el poder, porque una de las cosas bien extrañas realmente es entender por qué el pueblo ecuatoriano está desilusionado en este resultado. Claro. Está desilusionado porque él cumplió con su deber, que fue votar. Así es. ¿Por qué los estudios, hay un estudio de la CELAC, en donde dice que el pueblo ecuatoriano está decidido y ya ha tomado un direccionamiento en contra del neoliberalismo? Qué ¿Sí? raro.
Entonces, mira tú cómo nos llevaron al punto de que encima, dentro de 4 años, nos van a decir, no, nosotros no tuvimos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro, ya supimos lo que pasó con Macri en Argentina, ya vemos lo que pasó en Chile con Piñera, y ya vemos lo que está pasando en Colombia con Duque. Claro. Que de paso fuimos a pedir consejos para gobernarnos, ¿no? Sí, Entonces, dicho sea de paso, entonces es importantísimo el antecedente que tú das, porque más allá del análisis que corresponde hacerlo y lo vamos a ampliar un poco de lo que significa esta ley, más allá hay que vislumbrar lo que esta ley representa como instrumento o como una partecita de una estrategia mucho más amplia, ¿ya? Mucho más cínica. Yo recibí, por ejemplo, de Chile un comentario de lo que dice Piñera, que dice que su gobierno es espectacular, ¿no? ¿No? Y al mismo tiempo me doy cuenta aquí que hay una declaración del presidente Moreno en donde habla que ha hecho miles de kilómetros de carretera, que ha hecho cantidad de hospitales. Entonces yo digo, cualquier ¿dónde coincidencia es. estamos? ¿En qué realidad virtual estamos? ¿En qué realidad estamos? O sea, yo me perdí, que no vivo en Ecuador, yo. Claro. Y los chilenos se preguntan que es que yo no vivo en Chile. De hecho, Coco Legrand hace una relación y dice, ¿qué dice? Bueno, ellos utilizan palabras que nosotros no estamos acostumbrados a utilizar, Ajá. ¿no? Las utilizan normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Este trabaja aquí y vive en otro lado. Porque los chilenos no vivimos eso. Y ya estamos viendo lo que pasa en Colombia. Entonces, mira tú, es una estrategia bien, yo diría perversa, ¿no? Y cuidado, dentro de 4 años nos dicen, que no fueron 14, sino 18 años. Sí, capaz. Porque ya comienzan a decir y ya comienzan a inventar que en los ministerios está metido el progresismo. Sí. Entonces, cuidado, yo creo que tenemos que comenzar a aprender a olfatear, como digo yo, las cosas desde antes, para que no nos cojan de improviso. Ahora bien, la pregunta en concreto que me haces, ¿cuál va a ser? Lamentablemente, lo riesgoso, lo extremadamente riesgoso y probable, ya lo vivimos. Y ya lo vivimos porque lo vivimos en el año 99 con la crisis financiera y que nos arrojó a la dolarización, porque las medidas son medidas que tienen la misma intencionalidad o el mismo efecto, o la probabilidad es que se dé el mismo resultado. Y ojo, cuando digo que ya lo vivimos desde la perspectiva no solamente de los resultados del 99, sino de cómo se fue preparando, porque se fue preparando, acuérdate tú, desde el año, se me fue la luz, desde la década del 90, digamos Sí, así. claro. Es el Desde la 94 más o menos. porque termina con la aprobación de esta ley en el 94, la ley Ujú. en el 94 de liberación de financiera, pero acuérdate que en el 92 ya con los mismos argumentos, ya le dieron la supuesta autonomía al Banco Central del Ecuador. ¿Y cuáles eran los argumentos? Hay que liberarlos de las manos de políticos perversos. Pero al mismo tiempo hay que salvaguardar y poner todos los recursos públicos al servicio de la banca privada, que es exactamente la misma propuesta de hoy. Ujú. ¿Sí? 93. En el 93 ya teníamos una liberalización de tasas de interés. Así fue. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? Uy, es que hay que ser racionales, es que hay que proteger a la víctima, ¿verdad? Y qué en realidad es lo que sucedía. Porque hay que tomarlo desde la perspectiva técnica. Esto tienen que manejarlo los técnicos. ¿Y qué sucedía? ¿Qué sucedía? Simple y sencillamente, en realidad lo que estaban ocultando era el beneficio de 4 o 5 familias que tenían concentrado el poder y que estaban
estructurando las cosas para su beneficio personal. Exactamente igual que lo que Que proponen. lo que están haciendo exactamente. Y ya en el 94, ¿qué hicieron? Lanzaron la ley y con esa ley fortalecieron el hecho de la privatización del Banco Central y estructuraron una serie de elementos para la desregularización, entre ellos pues la liberación de las tasas de interés, ¿no verdad? Y algo bien interesante, fíjate tú, porque ahí comienza el tema de adelantarse a lo que supuestamente podía suceder, advertir los riesgos. ¿Por qué? Porque ahí comienza el tema de generar las posibilidades de los famosos créditos subordinados, ¿no? Inmediatamente se dio el primer crédito subordinado al Banco Continental, que dicho sea de paso, fue aprobado por Guillermo Lasso, que era presidente de la Junta, y que fue auspiciado por el gerente general del Banco Central de la época, Augusto de la Torre, hoy principal asesor económico de este gobierno y por supuesto del cogobierno con Lasso. Entonces, mira cómo exactamente lo mismo, porque en esta ley hay un tema que es interesantísimo y gravísimo. Y gravísimo. Fíjate tú que por un lado le dice al pueblo ecuatoriano que no se puede utilizar en el Ecuador la plata a través del sector público, ¿no? Porque hay que proteger a los ahorristas, ¿no verdad? Y no da ninguna excepción, no da ninguna excepción. Simple y sencillamente, el pueblo ecuatoriano en este momento se muere con COVID y el Ecuador no puede hacer uso de las reservas de más de 7.000 millones afuera en el país, porque no hay excepción. Qué pena, ¿no verdad? Pero sin embargo, esta misma ley, y si lo prevé, es porque existe riesgo de que ocurra, igual que pasó en el 94 y que sucedió. Quiere decir que ellos saben que estas acciones pueden llevarnos a eso, muy probablemente nos van a llevar a eso. ¿Qué dice? Dice, en caso de que ocurra un riesgo del sistema, entonces excepcionalmente vamos a tener que actuar. ¿Pero quién? El sector público. ¿Con qué plata? Con la plata pública. ¿Para salvar a quién? A la banca privada. Porque los muchachos se pueden equivocar en tomar sus decisiones. Los muchachos se pueden equivocar en mandar la plata afuera porque esta ley lo que hace es estimular o dar la vía abierta o abre el paso suficiente, no solamente para mandar la plata de todos los ecuatorianos afuera, sino también para aquellos exportadores que ya no tengan la obligación de traerla. Claro. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? Y encima de eso ponen restricciones de que lo primero tiene que ser cubierto es los depósitos de la banca privada. Entonces, escúchame, es obvio y es espeluznante y yo me sobrecojo. ¿Por qué? Porque el problema es que no es que tenemos que analizar lo que pueda ocurrir, es que ya nos ocurrió. Y puede ser que haya variantes instrumentales, ¿no? Pero el fondo es el mismo. La posibilidad insisto yo, esta facilidad de fuga de capitales que antes se dio a lo mejor con volver importante los depósitos offshore y todo lo demás, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Que a lo mejor se dio con la facilidad de armar intermediarios financieros en cantidad, pero que terminaban siendo de los mismos 4 o 5 grupos financieros, ¿no verdad? Pero en definitiva, ¿cuál es la intención? La intención es ser muy permisivos para que salga la plata del país, para que no quede la liquidez en el país, pero garantizarla, eso sí, con la poca ingreso que tenemos a nivel de nuestros recursos como las exportaciones de petróleo y lo único que nos quedaría, porque ya ahora lo único que nos queda a nivel de el equilibrio, solventar el equilibrio de la liquidez necesaria doméstica es a través del endeudamiento externo. Y ojo, todo este tipo de cosas y de liberalizaciones, esta permisividad de que se quede la plata afuera, de que no entre al país o de sacarla, tiene adicionalmente un impacto. ¿Por qué? Porque normalmente va ligada a lo que es ilusión tributaria. Entonces también afecta a la recaudación tributaria. Si a eso sumas el concepto de que tenemos que cambiar la estructura de los impuestos,
y tenemos que hacer un impuesto, no desde la perspectiva de impuestos directos progresivos, es decir, impuestos de la renta, es decir, el que más tiene más paga, sino a nivel de consumo, a través del IVA, ¿qué vas a tener? Claro. ¿Te das cuenta? Es todo un paquete, entonces es realmente alarmante. Y por eso es que hoy en día yo creo que aquí tenemos que entender realmente que el único camino que nos queda, o mejor dicho, no hay que dejar de agotar alternativas y creo que los ecuatorianos debemos de apoyar lo que yo estoy segura va a ser una hemorragia de propuestas de inconstitucionalidad a este proyecto y los ecuatorianos, independientemente, lo que debemos hacer es escoger cuál nos gusta más de esas propuestas de inconstitucionalidad y apoyarlas. Y yo he planteado, y lo vengo planteando en los últimos encuentros que he tenido a nivel de organizaciones sociales y demás, que no solamente hay que plantearlo desde la perspectiva económica, técnica o jurídica, con una inconstitucionalidad. Hay que plantearla desde el punto de vista de un ataque a los derechos humanos, de un violentamiento a los derechos humanos. Para mí esto va más allá, igualito como fue mi trabajo en la Argentina, esto va mucho más allá del tema netamente financiero. Esto tiene que ver con un golpe y una violencia a nivel de derechos humanos. Y por eso es que me he enterado que efectivamente la Defensoría del Pueblo está evaluando realmente la posibilidad de plantear también su reclamo desde el punto de vista del violentamiento de los derechos humanos. Coincido completamente con ello y creo que los ecuatorianos deberíamos de apoyar este tipo de acciones. Más aún, fíjate que yo, en mi escaso dominio de las leyes, ¿no? ¿Verdad? En mi escaso dominio de las leyes, yo me ponía a pensar y decía, a ver, fíjate tú que hay un tema interesantísimo con la cuestión de la aprobación de la ley contra la violencia de las mujeres. Se establece y se define una violencia que antes, que no, como que es desconocida, pero que tenemos que ponerle nombre y apellido porque fue la violencia que sufrimos en el 99, que es la violencia patrimonial y económica. Por supuesto. Entonces ya la legislación ecuatoriana tiene una definición, claro, ligada a la mujer, pero en este caso esa definición aplica en general y no la podemos obviar. Es decir, el Ecuador ya reconoce la existencia de este tipo de violencia y es perfectamente comparable con la violencia que vivimos en el 99 y por lo tanto, es muy importante que la ciudadanía se siente a meditarlo, se cuestione, porque como hemos analizado la mayoría de los economistas que tenemos un entendimiento de lo que es el manejo de la economía desde el punto de vista del bienestar, desde el punto de vista de la ciencia social, no desde el punto de vista cuantitativo matemático. ¿Sí? Matemático. Como lo hemos dicho, esto se parece mucho a la época anterior, ya vivimos los resultados. Los actores de esa época son los mismos. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Han cambiado? No han cambiado. Durante todo este tiempo han mantenido su lógica y su criterio económico. Por lo tanto, no va a ser distinta la aplicación de lo anterior a esta aplicación. Economista, justamente para llegar a esto, para llegar a la aprobación, se vendió mucho la idea de que el gobierno anterior, el gobierno del economista Rafael Correa, le metió la mano a las reservas internacionales del Banco Central. Yo he revisado la información, no soy técnico obviamente en economía, pero he revisado la información desde el año 2010 de las reservas internacionales y no he visto en ningún momento que se ha quedado en cero o en la mínima parte. Las reservas internacionales cuando se quedan en 1.000 millones es cuando el exministro Martínez paga la deuda externa y paga los bonos. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué hablar de que se va a meter mano a las reservas o al encaje bancario, que fue también la otra opción que pusieron o el pretexto que pusieron los asambleístas que votaron y aprobaron esta ley? ¿Usted nos podría explicar, por ejemplo, qué es el concepto de reserva internacional y encaje bancario? Porque la gente escucha eso y dice, claro, o sea, se llevaron la plata de los depositantes y del pueblo ecuatoriano.
A ver, en las reservas los activos internacionales se componen precisamente de esas reservas de depósitos, ¿no? ¿Verdad? Ujú, Que son básicamente los depósitos del sector público, si son aquellos cuentas o depósitos que se necesitan para hacer comercios exteriores, y básicamente hay una pequeña porción que es el encaje bancario de los depósitos del público que también están en esa reserva, pero que son el 5% y que por ley no se pueden utilizar. ujú, Adicionalmente, digamos, está también o por esta vía se incluye todo lo que es el endeudamiento externo. Ahora, ¿qué otros activos tiene el país? Tiene el oro que pertenece al Banco Central del Ecuador y por lo tanto a todos los ecuatorianos, y están básicamente los derechos especiales de giro, que son las emisiones del Fondo Monetario Internacional, que no son endeudamientos, sino que son activos, ¿no? Que uno puede realizar y que paradójicamente, fíjate tú, que en el momento más álgido del COVID, cuando todos pedíamos una emisión, como se hizo en el 2008, en la crisis del 2008-2009, hubo una negativa y entonces países como los nuestros se nos obligó a tomar más endeudamiento para enfrentar el COVID antes que poder generar este tipo de activos. Pero en todo caso, vamos a ver. Una cosa, lo que está en esa reserva son básicamente fondos públicos. Fondos ujú. públicos. ¿Por qué fondos públicos? Porque claro, se nos quiere decir que, por ejemplo, el IES es de los trabajadores, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, es el mayor ahorro nacional, ¿verdad? Pero una cosa son los depósitos que uno va por su cuenta y por su decisión a ponerlo en un banco privado específico. Y otra cosa son esos ahorros que de manera que se generan a través de derechos, ¿no verdad? Y que son colectivos y que se trabajan colectivamente, ¿no verdad? Como por ejemplo los ahorros previsionales y demás. Una de las cosas que siempre ha sido una fijación es que todo el mayor ahorro nacional de como colectivo humano, que es el ahorro previsional de las economías, quieren que se maneje a través del sector privado, como sucedió en Chile, y que ya vemos cuáles son los resultados catastróficos. Catastróficos. ¿Sí? Entonces, que nos quede claro, en esa reserva lo que existe mayoritariamente son fondos públicos. Ujú. Ahora, eso no significa que pertenecen a una institución del Estado específicamente, sino al colectivo nacional, Al Estado, total. al como integrantes totales, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y lo han manejado efectivamente. Ahora, ¿cuál ha sido la táctica y la técnica? Y en esto me apena muchísimo porque he visto a jóvenes, a niños, a criaturas hablar de este tema, Ujú. pero que lo han hecho de una manera, porque probablemente así los están educando, así los están formando, infame. Vi a un tiktokero sacar y justificar con un cuadro de las reservas, tratando de decir que el culpable era estos préstamos que haya bajado la reserva. Pero saca el cuadro desde el 2009 hasta la actualidad. Ese cuadro existe, pero existe desde el 2006 hasta la actualidad. Omite deliberadamente poner las fracciones en donde no existían la posibilidad de estos créditos al sector público. Claro, Y lo mismo, ¿por qué? Porque cuando uno ve el cuadro completo, se da cuenta de que esa no es la razón. claro. La razón, ¿sabes cuál es? La razón es que dentro de esa composición de las reservas, que implica los fondos privados que tienen que venir y demás, es qué cosa, que durante todo este tiempo el sector privado ha sacado dólares, no ha aportado. ¿Sí? Claro. Y si a eso sumas la política del gobierno, no de pagar la deuda, sino de prepagar deuda. Si a eso sumas la política de liberalizar y que podamos consumir la Nutella, aranceles, no controlemos las importaciones, entonces ahí está. Por eso es que el sector privado saca más. Pero voy más aún. Fíjate que en una emisora amiga de ustedes, como Radio Majestad, con Fabricio Vela, estuve yo
hace Ujú. 2 días, me parece, y inmediatamente después estuvo Verónica Artola. ¿Y qué dice Verónica Artola respecto a esto de, de si la afectación o si es culpable el tema de tener la posibilidad de que nuestra liquidez, la que ha sido generada por ecuatorianos, se reinvierta en el país a través de créditos de CFN y de Banco Nacional de Fomento, es decir, para reactivación de producción? ¿Sabes lo que dijo? Dijo, sí, en realidad el direccionamiento iba por esa vía, pero sabes que nos dimos cuenta de que no se, en realidad, en muchos de los casos no se cumplió con ese objetivo. La, qué pena, qué pena. Yo la verdad es que impulsaría y gastaría en un curso básico de pensamiento crítico. Sí, yo creo que sí. Gastaría en un curso básico de pensamiento crítico para entender lo que son las falacias, ¿no? Para que se entienda. Lo que está diciendo, en pocas palabras, ¿sabes qué es? A ver, el instrumento no es que está malo. Lo que pasa es que hubo alguien que, según ella, no hizo bien el trabajo, pero entonces vamos a justifiquemos y entonces mejor saquemos al instrumento. Tenaz, terrible. Y sin embargo, expones a un riesgo enorme. No digamos que la lógica, el criterio, para mí, la plata nuestra debe ser invertida aquí, no debe salir a generar inversiones en otro lado. Pero supongamos que no estamos de acuerdo en eso, como efectivamente no estamos. Arriesgas a la población ecuatoriana a no poder nunca utilizar estos valores. Ujú. Así estamos pasando lo que estamos pasando en el COVID, porque yo quiero ver. Ya leí hoy en la mañana que el ministro Pozo anuncia que va a dejar gestionado un crédito Y para toma, solventar, para solventar el primer mes de gobierno de Lazo. entonces ahí queda No he demostrado que podido leer bien la noticia, no he podido ver pero el titular dice eso, que van a dejar pagado todo hasta el 24 de mayo y que inclusive van a dejar gestionado un crédito para cubrir el primer mes de... No he visto el detalle del pero eso es lo que dice el titular. o sea, no es que no solamente le va a dejar la mesa servida al nuevo gobierno, sino amoblada la casa, o sea, le va a dejar con todos Y los... le va, adicionalmente, le va a dejar la herencia de que mañana, como sea Poncio Pilato, me lavo las manos, no fue mi responsabilidad. Yo no me endeudé, que se Ya, endeudó fue... y por eso te digo que lo que nos van a decir es que no son 14 años, sino 18 años, porque eso se puede decir de varias maneras. Y se puede seguir diciendo la culpa es de Correa. Claro, Y menciono al presidente Correa porque era el presidente Correa, ¿no? claro, es que Lo a él le menciono. van a señalar. Entonces van a seguir tratando de vincular las decisiones. Y yo creo que a estas alturas al pueblo ecuatoriano le queda completamente claro. Todo lo que estamos viviendo es producto de una serie de cambios de la institucionalidad y de leyes aprobadas. Y yo sí le pido al pueblo ecuatoriano que seamos serios. Revisemos quiénes fomentaron esto, quiénes aprobaron esto. Y ahí nos vamos a dar cuenta quiénes co-gobernaron, quiénes fueron ministros de Moreno. Ujú. Y nos vamos a dar cuenta. Y esos ministros, ¿qué hicieron en su momento? ¿Sí? Así como también no podremos olvidarnos de quienes en su momento tuvieron oportunidades y se sentaron a escribir soluciones. Quienes en su momento tuvieron oportunidades y le echaron la culpa a un voto ideológico.
Y que terminaron votando por lo que siempre dijeron que iban a estar en contra, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante que vayamos educándonos como ciudadanía en la observación de todos estos aspectos, porque es importante. Y ojo, yo creo que es importantísimo, ¿sabes por qué? Porque nos va a llevar al punto en donde la ciudadanía va a entender que una cosa es la estructura organizacional, y otra muy distinta, es la base que sustenta esa organización. Porque así como el pueblo ecuatoriano nos enfrentamos a este tipo de falacias, a este tipo de demagogias, a este tipo de confusiones, también al interior de esas organizaciones sociales con una historia muy grande, muy profunda de lucha, tienen Así, exactamente el mismo problema. exactamente. Economista, y ahora, bueno, con el tema de que no va a haber un techo para unas tasas de interés, el pueblo ecuatoriano parece que recién está despertando a lo que se viene con esta ley, porque ya, o sea, ahorita, por ejemplo, la gente está recibiendo llamadas de los bancos, hay descuentos que se hacen pasándose la ley bancaria, les importa cualquier cosa menos del artículo 14, el 15 de la ley bancaria, justamente, que es el hecho de tener una autorización expresa de débito. Hay otras personas que igual, o sea, ven que sus tasas de interés empiezan a subirse y entonces todavía ni siquiera la ley está aprobada y ya están tomando ese tipo de decisiones. Ahora, ¿qué decirle a la gente justamente sobre el riesgo de tener una liberación así de tasas de interés? El problema es que eso va en contra directamente, creo yo, o creo que el impacto más grande que podría, que va a tener es sobre el proceso mismo productivo, ¿no? Ujú. Y por lo tanto sobre la reactivación, ¿no? Y por lo tanto sobre los elementos que implican la reactivación, que en este momento lo más importante es la generación de empleo, ¿sí? Entonces, evidentemente, eso va a significar un golpe y volver las personas que lamentablemente se confundieron, que no vieron, que para mi gusto no fueron la mayoría, pero bueno, que hicieron un peso importante, ¿no? ¿Verdad? Se van a dar cuenta de que nuevamente había letra chica en la oferta del gobierno. Porque Exactamente. hay que entenderlo así. Ujú. Hay que entenderlo así. Había letra chica. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que lejos de tener un crédito con una tasa de interés más baja, ¿no, verdad? Lo que va a tener es un crédito probablemente con una tasa de interés que no se condice o no corresponde a una economía valorizada, como lo que hemos tenido hasta el momento. Si hasta ahora lo hemos tenido, imagínate lo que va a ser después. Pero no solamente eso, sino que vamos a tener también ese enmascaramiento, ¿no, verdad? Porque la gente cree que los créditos se deben evaluar solamente por la tasa de interés. Y los créditos no se evalúan solamente por la tasa de interés, sino por los condicionamientos que vienen atados. Y entonces ahí tú vas a ver que van a comenzar a surgir una serie de condicionamientos, igualitos como sucede a nivel internacional. Por Ujú. ejemplo, que tú tienes que pagar los seguros, que tú tienes que pagar las comisiones de administración, Así es. que tú tienes que pagar las comisiones de la cola que se toma el gerente que te atiende, que tú tienes que pagar, qué sé yo, un montón de barbaridades, ¿no, verdad? Un montón de barbaridades. Y entonces resulta que, como decimos en el pueblo, ¿no, verdad? Échale pluma. Al final del partido, ¿no? A lo mejor sí la tasa de interés dice que no es tan elevada. Yo lo dudo, pero bueno. Suma los otros y te vas a dar cuenta del verdadero costo. Pero no solamente eso, sino que aquí hay un tema que es fundamental también. Y es que con esta ley, lo más probable es que todas las iniciativas que surgen del público populares sean cortadas porque se va a aniquilar todo el cooperativismo, se va a aniquilar todas las cajas de ahorro, que van a aniquilar todos los bancos rurales, ¿no? Y esto para mi gusto, como yo soy mal pensada, dice que las mujeres somos mal pensadas, no sé si por mujer o por economista responsable, pero en todo caso, sea por mujer o sea por economista responsable o por las dos cosas, yo siempre trato de ver más allá. Y como Ujú. ya veo cuál es la estrategia
maquiavélica y perversa que hay atrás. Esto tiene que ver más también con asegurarse de que no haya posibilidad de que surja una alternativa válida y comprobada desde el público de que el mercado no es la única opción, de que la forma de organización no es la que nos presenta la derecha la única opción. Entonces, están obligándonos a la fuerza a aceptar de que eso es una ley natural. Y fíjate tú lo interesante, que hay una hazaña, hay una persecución grande, y yo creo que una de las cosas más importantes, y orquestada por el Fondo Monetario Internacional, porque aquí nos estamos olvidando de una parte, es cuál es el verdadero origen. De cuál es el verdadero origen. Orquestada, diría yo, por toda esta conciencia internacional, o esta lógica internacional, ¿no verdad? Viene dado, ¿por qué? Porque definitivamente, para ellos resulta un peligro inminente que la población mayoritaria, que es la que genera en realidad todos los recursos, se organiza. Esté organizado. O sea, perpetuarse en el poder, viendo que solamente ellos serán los salvadores. Estimado economista, para ir finalizando, quería hacerle una consulta sobre un tuit que a nosotros nos llamó la atención del señor Acosta Burneo, quien decía que para reactivarnos en esta crisis resulta que hay que hacer transferencias en dinero efectivo a los más pobres. Y resulta que eso no era, pues, eso criticaban en la campaña electoral. Justamente el 1000 de 1 que proponía el candidato Arauz, es eso, transferencia en efectivo a los más pobres. Ahora, ¿cómo así han cambiado tanto o les pareció ya que es buena la propuesta ahora que ya obviamente ganaron las elecciones? Mire, yo también lo vi y realmente mi reacción más o menos fue como lo que vi ahora el mensaje de Moreno, ¿no? Ah, No, más o menos así. Mira, eso es lo que denota, y esos son el tipo de cosas que realmente no puede dejar de escribirse, no puede dejarse señalado. Yo he venido insistiendo durante mucho tiempo en que debería existir un observatorio ciudadano que registre todo lo que dicen los técnicos, que registren todo lo que dicen y hacen, por ejemplo, las encuestadoras, ¿no verdad? Que registren. ¿Por qué? Porque es importantísimo que la gente aprenda a confiar, ¿no? Y a dar una validez de los criterios en gente seria, en gente ética, ¿sí? En gente ética. Alguna vez le dije yo en hora 25 a Carrión, cuando me presentó un montón de analistas diciendo barbaridades de mí y de mi actuación, y él me dijo, mire todo lo que dicen los analistas económicos. Yo le contesté, no, a ver, usted me ha presentado a sus analistas económicos. Y mi respuesta es lo siguiente. De una vez dígame, ¿qué quiere que sean? ¿Ignorantes o malintencionados? Porque hay dos opciones. Desde mi perspectiva, yo preferiría pasar de ignorante, pero queda claro que ignorantes no son. Entonces, ese clip de Acosta Burneo hay que comenzar a decirlo con sus letras. Eso es una demostración de cuán poca ética se tiene en la opinión tan importante como la económica. Yo siempre he dicho, fíjate tú, y a propósito de lo que acabo de decir, de que tenemos que verlo también como una violencia en contra de los derechos humanos, ¿no? Yo siempre he dicho que la gente aplaude cuando se pone en la ley la mala práctica médica. Y sí, estoy de acuerdo que cuando hay una mala práctica, debe de claro, juzgarse. cuesta vidas, ¿no? ¿No verdad? Cuesta vida, ¿no Cuesta verdad? vidas. Pero la mala práctica médica, entendiendo que cueste una vida o 100, da lo mismo, ¿no? Pero es el peso, digamos, lo que quiero modificar, ¿no? ¿Y por qué es tan impactante la mala práctica médica? ¿Sabes por qué? Porque tienes rostro, porque tienes nombre y apellido. Y yo te pregunto, ¿cómo evaluamos la mala práctica
del ejercicio de gobierno. ¿Y por qué no es tan impactante y nos duele tan poco? Y nos conformamos. ¿Sabes por qué? Porque es dificilísimo aprenderse los 17 millones de nombres ecuatorianos. Bueno, Es dificilísimo aprenderse los 17 o conocer los 17 millones de rostros. Y porque en esta condena de dividirnos, de excluirnos, de no dejarnos organizar, de impedirnos realmente conocernos, va a ser más difícil aún. Entonces, se cae, yo creo que o sea, es que no se necesita ser economista, no se necesita ser periodista como tú que estás en el día a día, pues, ¿no? ujú, Se necesita simple y sencillamente saber leer para entender que lo que en ese tweet se dice es, les mentí, me burlé de ustedes. claro, Eso es, eso es. claro, Sí, como durante 4 años nos han hecho, ¿no? claro. Ujú. O como presentarnos un video, por ejemplo, de las supuestas obras que ha hecho este gobierno y son las mismas obras que dejó haciendo el gobierno anterior, ¿no? Bueno, yo cuando recibí, ¿sabes lo que recibí como respuesta de la gente de a pie, ¿eh? ¿Ya? De la gente común y corriente? ¿Ves esa nota? Este man le cambió el logo. Sí, No lo digo yo, lo dice la gente. sí, ¿Ves esa nota? Este man le cambió el logo. Porque, insisto, el problema es que nos confunde. El ecuatoriano no puede ser preparado en ciertos elementos técnicos, pero tonto no es. claro. Tonto no es. Y entonces es hasta un irrespeto. Y yo creo que el neoliberalismo ha avanzado muchísimo en un tema que es gravísimo, y es el desprecio al ser humano. Yo creo que llega un punto en donde el neoliberalismo y todos sus representantes, lo que hoy nos están demostrando es el desprecio a la vida humana, en su Exactamente. máxima expresión. Y por eso es que hoy vivimos un neoliberalismo tan salvaje, tan salvaje. Que ni en los Estados Unidos, mi estimado economista, porque estamos viendo que inclusive que Biden anda tomando unas decisiones que acá se podrían ver como comunistas o socialistas. Claro, pero es que lo que pasa es que hay que entender también que es que también en el mundo entero hay prioridades, digamos, ¿no? Ujú, ¿No? Hay prelaciones. Entonces, evidentemente, Estados Unidos está en la prelación número 1 y nosotros, lamentablemente, la idea siempre ha sido volvernos el patio trasero, ¿no? claro. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, evidentemente, cuando nosotros alzamos la voz en las calles, somos salvajes. Sí, Somos un pueblo que no entiende lo que es la democracia, ¿sí? Cuando en Estados Unidos hay un levantamiento frente a un golpe de esta naturaleza, es el heroísmo del pueblo norteamericano, que impone claro, su forma de reacción, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? evidentemente. Lamentablemente esa es la tónica, ¿no? Esa es, Esa es la así tónica. es, así es, esa es la tónica. Economista, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta entrevista. Siempre es importante tener estos comentarios de parte suya y bueno, le dejo con el mensaje final a la ciudadanía. Bueno, mi mensaje final es realmente hacer un llamado a la ciudadanía. Yo creo que esto evidentemente toca nuestro futuro de vida. No, no es menor. Y creo que como ciudadanía, responsablemente, y como ya lo demostramos, nuestra forma de manifestarnos democráticamente con un voto, hoy creo que tenemos que demostrarlo por la vía que tenemos, la vía de no agotar, no descansar y no desmayar, por la vía de la prestación de anticonstitucionalidad, de violación a los derechos humanos, pero ¿sabe qué? Yo le pido al pueblo ecuatoriano que dejemos la vergüenza a un lado, Exactamente. que comencemos a hacerlo bien, porque nosotros somos gente de bien, somos gente de paz.
pero tenemos que comenzar a buscar la forma en que alzar nuestra voz, la que usted más cómoda se sienta. Si se sienta más cómoda un día, salir y dedicarle media hora a darle a una olla con un cucharón. Exacto. Ponga a su hijo a filmarlo para que se den cuenta que usted salió una hora a decir no quiero esto. Si se siente mejor haciendo un video comentando su apreciación del tema, hágalo. No lo deje de hacer. Y no lo deje de hacer porque hoy más que nunca lo que necesitamos es que quede evidenciado este rechazo. Y por supuesto, si hay que poner nuestra firma, si hay que poner nuestro rostro, si hay que poner nuestras ganas en una acción formal, yo creo que corresponde ponerlo. Básicamente, ¿sabes por qué? Porque aquí hemos analizado el contenido, pero ¿sabes lo primero que hay que analizar? Lo primero que hay que analizar es si esa ley, primero, debió haber sido considerada como urgente y segundo, cumplió con los requisitos que dice la Constitución de la República. Claro, eso también. ¿Sí? Entonces, creo que fundamentalmente esa es la responsabilidad que nos toca hoy. Así que ese es mi mensaje. Mi mensaje es, señores, perdamos la vergüenza porque nos estamos jugando el pellejo. Así que vamos adelante con fortaleza y en los niveles que corresponde. El pueblo ecuatoriano es un pueblo ecuatoriano que ha demostrado, insisto, que está aprendiendo a hacer democracia y que tiene todas las posibilidades para hacerla. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, economista. Y yo le agregaría algo más, de que la realidad no está en el TikTok ni en las redes sociales. La realidad está en lo que nosotros tenemos que pagar y gastar en el día a día. Esa es la realidad. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Usted y yo nos vemos reales a través de esta página. Pero la realidad es cómo pudiera darle un abrazo cálido. Así es. En persona. Nunca vamos a poder sustituir lo que es el día a día, la calle. ¿Sí? Así es, estimada economista. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo virtual. Basta poder encontrarnos próximamente y seguimos adelante nosotros en esta tarea de comunicar a la ciudadanía. Muchísimas gracias nuevamente y nosotros regresamos más tarde, más luego, nada más, con más aquí en Hoja de Ruta Radio.